A nosotros nos tocó el tema 5, que es efecto del manejo de finca y el contexto de paisaje en la biodiversidad. Entre paréntesis pusimos también servicios ecosistémicos porque algunos compañeros tenían más interés a nivel de servicios, un enfoque basado en el monitoreo, ¿no? Entonces, como preguntas claves a este tema, decidimos hacer tres preguntas. Uno es cómo los cambios en el manejo afectan los servicios ecosistémicos y biodiversidad a nivel de finca y de paisaje. La segunda pregunta es cómo puede el monitoreo ayudarnos de manera práctica a generar acciones en el manejo de finca y paisaje. Los problemas que identificamos dentro de esas primeras dos preguntas fue monitoreos simples, incompletos, complejidad de los objetivos, procesos a medir muy cortos, falta de conocimiento en diferentes niveles del contexto, falta de vinculación entre el conocimiento científico y experto e incentivos comunales. No hay claridad en los vínculos entre lo que se mide y lo que se quiere entender, o sea, no hay preguntas claras en el programa de monitoreo. Y como última pregunta que estábamos eran cuáles son las implicaciones de la escala sobre los objetivos del monitoreo. Entonces, el principal problema que encontramos fue que falta claridad a la hora de definir escalas temporales y espaciales dependiendo del elemento del proceso a monitorear. Ese es como el principal problema, ¿no? Que no tenemos bien claro la definición de la escala tanto temporal como espacial a la hora de generar monitoreo. Entonces lo que logramos hacer es, tenemos fondos, podemos iniciar 2 años, 3 años con esos fondos y el monitoreo se queda en el camino por los argumentos que han venido discutiendo en las presentaciones anteriores. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades del monitoreo? Incluir en los sistemas de monitoreo las diferentes escalas para mejorar las decisiones a niveles regionales o de paisaje. También nosotros estábamos con la discusión de paisaje, ¿no? ¿Cuál es la escala? En la literatura dicen que tiene un cierto límite, pero muchos definimos paisaje como territorios o regiones más amplias. Identificar la escala de tiempo y espacial mínima apropiada para el proceso que estamos evaluando, para la especie indicadora, ¿no? Lo que explicaban en la presentación anterior Humberto sobre que podemos tener una variabilidad temporal y la respuesta que podemos tener sobre el monitoreo es un efecto muy corto con respecto a lo que queremos evaluar. Entonces, por lo general, los programas de monitoreo tienen que tener una escala mínima de muestreo. Un ejemplo puede ser 2 o 3 ciclos reproductivos de una especie de interés, ¿no? Tener varios momentos en el tiempo. Si nos interesa el clima, pues tener variabilidad. Sabemos que los ciclos del niño y la niña son entre 5 o 7 años. No podemos generar monitoreo en solo 5 años y querer hacer conclusiones sobre esto. Igual pasa para mejorar la escala temporal, ¿no? No podemos hacer monitoreo teniendo una sola representación, un solo uso de suelo, no estamos evaluando, sino necesitamos tener repeticiones a nivel espacial para hacer inferencias, ¿no? Para tener conclusiones más robustas. Mejorar prácticas de manejo y conservación de ecosistemas, esto va en función de los programas de monitoreo. A medida que vamos generando conocimiento, cómo podemos ir mejorando estas prácticas de manejo para incidir en los procesos ecosistémicos de conservación de biodiversidad, si es el fin. Y por último, mejorar la comunicación entre los diferentes actores, científicos, gobierno, agricultores, acopiadores o productores, comunitarios, como queramos llamarle. Es el problema de siempre, ¿no? La falta de vínculo de interacción entre investigadores, comunicadores, acopiadores, a productores. Entonces, ¿cómo mejoramos ese vínculo? Entonces, al final nosotros generamos el cuadrito que nos pidieron que llenáramos. Los problemas son los que he mencionado anteriormente. Los indicadores que hemos definido como indicadores genéricos a estos problemas son a nivel de finca. Nosotros podemos evaluar porcentajes de cobertura arbórea como un indicador de cambio de uso. Arreglos espaciales de árboles en sistema, ya sea cacao, café, potreros, largos de presencia de cercas vivas o cortinas rompevientos, si se da el caso, a nivel de longitud y estructura que lo componen esos elementos, ¿no? Intensificación de manejo, qué tipo de manejo se está generando, si hay cambios en el manejo de la finca, sean buenos o sean malos, es una forma de evaluar. Y organismos mutualistas, que aquí no estoy muy claro, pero alguien del grupo me puede ayudar. La idea de estos indicadores son como elementos que pueden apoyar o seguirse a la par del proceso, el organismo o la comunidad que estemos evaluando, ¿no? No son limitantes, son abiertos y cuando hablamos de porcentaje de cobertura va a depender de lo que queremos evaluar, ¿no?
Nosotros en vez de, llamamos mecanismos y son, por ejemplo, técnicas de monitoreo rápido que han venido discutiendo los otros grupos, cómo mejorar, tener información fiable, concisa, precisa, con algo muy breve, ¿no? Lo más simple posible para los tomadores de datos. Manuales prácticos, seguimiento, retroalimentación, o sea, hay que darle seguimiento al programa y retroalimentar toda la información que se va generando. Y metodologías, que una de ellas es el ciclo de indagación, que lo pueden ahí, si tienen alguna pregunta sobre el tema, algún compañero ahí nos va a ayudar. Bueno, a nivel de paisaje, como indicadores nosotros tenemos indicadores de paisaje, ¿no? Como ejemplo densidad de parches de bosque, potreros, cercas vivas. Queremos evaluar los elementos que hay en el paisaje alrededor del sitio que estamos muestreando. Cobertura, métricas de conectividad, distancia a vecinos, de ciertos usos de suelo, cambios de uso de suelo, ver transiciones en el paisaje, forma y área de los parches de interés, y todas estas métricas pueden ser asociadas a los organismos, a los servicios que estamos evaluando a nivel de finca. Y es un contexto ya de paisaje, ¿no? Hay ya varios ejemplos, varios estudios que son puntuales, no son programas de monitoreo, que han demostrado de que el efecto de la cobertura que si alrededor de una finca puede influir en polinización, control de plaga u otros servicios. O la distancia, el aislamiento, cómo puede afectar la conservación de la biodiversidad. Entonces son indicadores de paisaje que nos pueden ayudar a responder y entender mejor los procesos que están pasando. Y los mecanismos son incentivos a nivel de paisaje, cómo podemos tener incentivos de pago por servicios ambientales o certificaciones, o sea, identificar elementos dentro del paisaje que sean prioritarios para la conservación o para la conexión de los sistemas, ¿no? Y esto de a nivel de paisaje es un tema muy importante hoy, incluso en agricultura, ¿no? Con el tema de plagas y enfermedades. Cómo el contexto de paisaje puede influir mucho en la incidencia de plagas y enfermedades. Un tema claro es el tema ahora de la roya, ¿no? Y ahorita voy a llamar a mi compañero que nos hable de un caso en México como un ejemplo de lo que hemos venido discutiendo. Esto es parte también del proyecto de cosechas, creo que algunos ya lo han escuchado. Lo que se hizo aquí, bueno, hace rato también hablábamos de lo que eran manuales prácticos y de evaluaciones rápidas. Entonces aquí se realizó un manual con la Universidad Autónoma de Chiapas, en la cual la intención de este manual es evaluar los servicios ecosistémicos mediante técnicas rápidas y que aparte de todo esto, pues el productor tuviera noción de qué era lo que estaba haciendo y cuáles eran los resultados que obtenía. Se utilizaron algunos indicadores como era la calidad del agua, suelo, captura de carbono, biodiversidad, complejidad del entorno y la polinización. También se realizó la capacitación a varios productores, monitores técnicos principalmente de áreas naturales protegidas, técnicos de algunas dependencias como CONAFOR, CONAGUA, CONAMP. Y también lo otro era los beneficios que obtenían los productores al conocer el estado de sus ecosistemas. Aparte de esto también en la metodología, en la evaluación de las zonas, bueno, en la metodología también incluía lo que era el diseño de muestreo, cómo deberían de hacer las mediciones, cómo tomar los datos y pues también qué tipo de ecosistema deberían de monitorear desde zonas, cultivos temporales, permanentes y forestales principalmente. Ya para finalizar, decidimos dar algunas recomendaciones generales, ¿no? Que uno es el diseño de monitoreo, de tomar en cuenta el contexto paisajístico, a la hora que diseñemos monitoreo debemos de tomar en cuenta eso. El conocimiento en los diferentes niveles de organización, en los programas de monitoreo, eso estamos hablando de todas las organizaciones involucradas o la interrelación entre esas organizaciones, los incentivos, procesos participativos integrados al equipo de agricultores, técnicos y comunidades, sistematizar y difundir conocimientos previos sobre el monitoreo para poder tener claro lo que vamos a monitorear, conectar los resultados del monitoreo con los beneficios que los actores a diferentes niveles perciben, que es lo que se ha estado discutiendo, cómo podemos hacer que los monitoreos se apropien los agricultores o los actores principales. A nivel de finca, que quisimos hacer como un poco más de separación, y esto tiene que ver con recomendaciones para incentivos, un ejemplo, certificaciones, es la distribución espacial de los árboles más allá de un porcentaje de cobertura, o sea, tener información sobre cuál sería. ¿Ya se acabó?
Ok, ya voy a terminar. Mecanismo para la liberación de áreas y promover regeneración de bosque dentro de la finca. O sea, si el productor necesitamos que genere sitios para conservación, ¿cuáles pueden ser esos mecanismos para incentivos que puedan generar esos sitios? A nivel de paisaje, elegir indicadores a escalas territoriales. Y aquí ya nos pasamos de paisaje a territorio, ¿no? Incluir aspectos de proporción de finca o atributos que puedan ser utilizados para generar incentivos. Y cruzar información existente de diversas fuentes, plataformas para colectar datos en diferentes niveles. Esto ya es como dónde vamos a generar la información y para quién y cómo la vamos a seguir utilizando. Y el reconocimiento de la ubicación espacial de la finca en el paisaje, o sea, qué elementos de la finca o qué fincas son más importantes o prioritarias para la conservación, conexión o provisión de servicios ecosistémicos. Y eso sería todo lo del grupo. O el estudio que más conozco yo es el sobre broca de café, ¿sí? Broca de café. Entonces hay un ejemplo muy claro donde no solo las características del entorno biofísicas de la finca influyen en la incidencia de broca, sino también de efectos o características del paisaje. Y que muchas de estas características, como hay interrelaciones entre ellas, no pueden ser separadas, o sea, la variabilidad que puedan explicar no puede ser separada y por lo tanto el contexto de paisaje o de finca o más local puede ser muy importante para poder entender. Y eso es parte de la dispersión del organismo, de la biología, que si tenemos barreras vivas de bosque podemos incidir en reducir la incidencia de plagas hacia otras fincas y eso ya tiene que ver con variables externas al monitoreo para poder entender todos estos procesos. Si no se hubieran medido, no hubiéramos entendido qué estaba pasando. O sea que el monitoreo de la biodiversidad no puede ir solo. No. Ese, bueno, por lo menos yo no sé el resto del grupo, pero en la discusión que hemos tenido, creo que ha sido el grupo más difícil de ubicarnos, ¿no? Pero de alguna forma hemos llegado a un consenso y creo que en la discusión que hemos tenido no podemos pensar en monitoreo, solo evaluar el organismo y ya. Si no necesitamos evaluar características del micrositio, del hábitat, del paisaje y otras para poder entender bien los cambios, los procesos que pueden estar dando. Sí, un punto también que hablamos bastante, además de las variables biofísicas y las metodologías que son diferentes a nivel de finca y paisaje, creemos que para hacer este escalamiento necesitas trabajar a nivel de gestión, ¿no? A nivel de cómo empoderas a la gente de tu necesidad personal de finca a un sentimiento más local. Y para eso necesitas incidir en personas o en instituciones que tomen decisiones a esa escala más grande, como los gobiernos locales. Entonces, no es solamente pensar en la parte de metodología, sino esa otra parte es muy importante para subir de escala, porque si no, todo va a perseguir que es mi finca, mis necesidades, pero hay que ponerlo de que tus necesidades son parte de un grupo, pero para eso necesitas llegar a esos niveles, ¿no? Apoyando lo que dice la compañera, hay un ejemplo del inicio de la discusión que teníamos que era el tema de escala, ¿no? Si era la escala de visualizar el proceso o escalas en la gestión y manejo, ¿no? Entonces ya habíamos llegado a la conclusión de que podíamos hablar de escala a nivel de manejo como a nivel local o regional o esto podía incidir en los programas de monitoreo y escala a nivel de la toma de datos. Porque fue una discusión que tuvimos por el título inicial. Yo creo que hay mucha tela donde cortar cuando uno se cambia a escalas más grandes de monitoreo, ¿no? De territorios o de paisajes. Y hay como preguntas muy interesantes sobre cómo monitorear funcionalidad ecológica o integridad ecológica, por ejemplo, que ciertas características del ecosistema se mantengan funcionando. Digo, uno puede ser claramente la recarga de acuíferos, pero otro puede ser rutas de dispersión de especies o de migración o áreas de invernación de aves migratorias o de libélulas o de lo que quieras. Y esa parte que, digamos que biológicamente puedes conceptualizar a escalas muy grandes, es tremendamente difícil de medir. Y creo que es un reto en lo que a mí me gusta llamar el escenario futuro, que vamos a tener que aprender a hacer conservación en paisajes fragmentados. Van a quedar muy pocas, si no tenemos éxito con los corredores biológicos, van a quedar puras islas de vegetación y eso también va a traer otros
otros retos que van a ser más complicada y más costosa la conservación en el futuro. Una de las cosas que estamos haciendo con el corredor es utilizar a las aves por todas las facilidades que brindan, ¿verdad?, para monitorearlas, por todos los nichos ecológicos que cubren, por su presencia en todas partes, pero también se está monitoreando jaguares, y los jaguares pues es un depredador tope, tiene requerimientos de ámbito hogareño muy grandes, así que ayudan a identificar, por ejemplo, áreas que te garantizan estas conectividades necesarias para mantener una población de jaguar que ocupa algunas veces cientos o miles de kilómetros cuadrados. Entonces creo que nos va a quedar un poco pendiente tener una discusión respecto de esta otra forma de entrarle al monitoreo a escalas mayores, con índices de integridad o con cuestiones de funcionalidad, que tenga que ver con las necesidades que se requieren para el mantenimiento de la biodiversidad. Para terminar acá, bueno, para aterrizar nosotros el contexto de escala, nosotros lo evaluamos a nivel de finca. O sea, la escala mínima de medición es la finca o la parcela donde la tenemos, y el contexto de paisaje es lo que circunda esa finca o esa parcela. No pensamos como monitoreo, que en algún momento tuvimos la discusión, o indicadores a nivel de paisaje en sí, sino como teniendo repeticiones en un paisaje para evaluar un proceso o un organismo, podemos incidir en los cambios de manejo de fincas. La medición a nivel de finca yo también opino que es la mejor. Porque si vamos a hacer monitoreo, y se mencionó en el grupo anterior, y brevemente tú también lo comentas, se hace monitoreo, se hace en el tiempo, y en el tiempo significa puede ser 5 o 10 años, y a veces los institutos o las agencias que dan el dinero cortan el presupuesto, y al cortar el presupuesto se corta todo ese monitoreo, y puede ser que quede trunco ese trabajo. Pero si lo hacen a nivel de finca y se hace previamente, ahí ya hay varias metodologías que incluso Giovanna va a utilizar, coinnovación, de tratar de seleccionar a los campesinos más adecuados para aplicar todo lo que es después un MESMIS, es una integración de todas las partes social, económica y ecológica. En caso de que se corte el presupuesto, de todas maneras, esta tecnología, como ya está trabajado 3 o 4 años, el campesino ya ha habido resultados y es mucho más fácil que se apropie. Y al mismo tiempo, esta idea, este campesino puede servir como semilla en la región para poco a poco adoptar métodos mucho más amigables con el ecosistema. Entonces, yo vuelvo a recalcar, quizá el concepto de paisaje es un poquito difuso, sé que es correcto, el corredor tiene una visión clara del paisaje, pero yo creo que a nivel de parcela es la adecuada. Tratar de llegar a los metas de conservación de biodiversidad dentro de ese paisaje no sería suficiente solamente tener datos de una 40% parte del paisaje para entender lo que está pasando. Y esto, como introducción a la pregunta que tenía el grupo, a ver si habían platicado algo de qué estamos aprendiendo del impacto de promover agricultura sostenible, amigable a la biodiversidad. Yo recuerdo que hace como 10 años encontraba un estudio de Canadá en que estaban tratando de decir qué tan grandes deben estar las áreas protegidas aquí en una zona muy grande en Canadá. Y vieron a diferentes especies. Resultaba que para algunas especies 1% del territorio en hábitat protegida era suficiente para mantener esa especie. Había otras especies que querían salvar que requieren 40% del área en áreas protegidas de su hábitat natural. Entonces estaban tratando de ver entonces qué es el nivel correcto. Entonces me hizo pensar un poco de que no sé qué tanto en esta zona, en Mesoamérica, se están haciendo investigaciones para entender qué extensión necesitamos de café con sombra o otras agriculturas sostenibles, en qué configuración dentro del paisaje va a permitir sostener poblaciones viables de especies importantes en la zona.
No sé, porque por ejemplo, ayer tuvimos este ejemplo excelente donde estábamos haciendo el modelaje en cercas vivas, si está en cierta configuración o otra configuración. Creo que estábamos llegando allá, pero no llegamos a qué % del área necesitamos tener como meta de gestión para asegurar que vamos a poder salvar qué proporción de la biodiversidad de una hora. No sé si hablaba de muy largo, disculpe. Sí, discutimos y algunos ejemplos estuvimos discutiendo también sobre el tema. No tenemos como puntos claros o valores claros de decir tanto % de aumento en la cobertura va a mejorar esto o lo otro, pero sí, bueno, por experiencia de algunos que hemos trabajado y recalcando algo ya, el tema de conservación ya nos está viendo a nivel de áreas protegidas. Se sabe que áreas protegidas sí conservan, pero necesitamos ver fuera de esas áreas, ¿no? Y por eso estamos acá, ¿no? Por la idea de los paisajes modificados, productivos. Sí, yo trabajé, mi tesis fue de paisajes en fincas ganaderas y la idea era identificar elementos del paisaje para conservar biodiversidad de aves y escarabajos, coprófagos. Y depende del organismo, que fue lo que presenté el primer día, hay una respuesta diferencial al uso de suelo. O sea, los coprófagos necesitan potreros, estiércol de vaca, pero no quiere decir que toda la comunidad de coprófagos necesita eso. También hay comunidades que son muy especialistas, estiércol de mono, a esto, al otro. Entonces al final mi propuesta final fue de que si aumentamos los elementos lineales, sean bosques ribereños o cercas vivas, podemos mantener la conectividad. Ya no podemos hablar en porcentajes de área porque también depende de qué grado de aislamiento puede tener ese parche de bosque con respecto a todo lo que circunda. Por eso como el contexto de paisaje en los programas de monitoreo debe ser muy importante a la hora de diseñar un programa. En todos los grupos, pero en particular en este grupo, ha quedado de manifiesto, se ha puesto de relieve que el monitoreo, como lo dijo Roger hace un rato, no basta por sí solo. La agenda de investigación tiene que ir de la mano con la agenda de monitoreo. Un programa de monitoreo, dependiendo de las preguntas, de los objetivos que tenga, como hablamos al comienzo, antes del almuerzo, puede requerir un acompañamiento de una entidad que haga, digamos, un trabajo más puntual sobre estudios de comportamiento, estudios fisiológicos, estudios de distribución, estudios de otra índole que expliquen lo que las luces rojas del monitoreo, digamos, avisan. Algo está pasando, pero ¿cuáles son las causas? La causalidad o la capacidad explicativa del programa de monitoreo es limitada. Y tanto más limitada cuanto menos poderoso sea en su diseño y en sus objetivos iniciales, ¿verdad? Entonces, a veces un programa de monitoreo puede ser pensado para un objetivo muy sencillo, pero puede descubrir algo muy relevante y se requiere de tener detrás una maquinaria que acompañe el proceso y que pueda explicar eso. Entonces, es como importante que quede, me parece explícito en el informe del taller, que las agendas de investigación, en este caso, en los paisajes productivos, ligando la relación, como lo decía Sergio, entre áreas, digamos, conservadas, áreas bajo manejo, áreas muy alteradas. Si no hay investigación acompañando el monitoreo, difícilmente puede establecerse la línea base, puede entenderse cuál es el mejor grupo o aspecto a medir, o sea, los indicadores y las metodologías, y también difícilmente puede pretenderse explicar algo después. Entonces, no basta el monitoreo. Me parece hay que tener además una agenda de investigación que puede ser previa o puede ser, digamos, en acompañamiento al ejercicio. Alejandra, me asusta Alejandra cuando vas a participar. Sí, yo estoy, digamos, de acuerdo con la mayoría de las cosas que se han dicho, pero quiero como jugar de abogado del diablo ahora, porque siento que hemos venido hablando mucho de especies y de indicadores y de paisajes y de qué vamos a monitorear y cómo lo vamos a monitorear. Y no hemos hablado de la tendencia que se viene viendo en los últimos años, ¿no? Que ahora ya no nos estamos enfocando necesariamente en especies, sino en grupos. Ahora estamos hablando de evaluación de servicios ambientales, estamos hablando de grupos funcionales. Estamos hablando de qué queremos conservar una especie o queremos conservar la funcionalidad de ese grupo. Entonces, esa es otra pregunta, esa es otra reflexión para todos nosotros. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos desarrollar indicadores puntuales para especies específicas? ¿Queremos desarrollar indicadores para comunidades? ¿Queremos saber de grupos funcionales? La tendencia en los últimos años es que la diversidad funcional como enfoque, la ecología funcional está volviéndose cada vez más fuerte. Y es lo que se utiliza más y más para tratar de entender los procesos y la provisión de servicios ambientales. Y muchos dirán por ahí, yo no necesito conservar todas las especies, solo necesito saber
qué grupos funcionales necesito mantener en el paisaje. Y honestamente, esa pregunta me la hago yo misma también, por eso se las hago a ustedes. ¿Vamos a ser capaces de conservar todas las especies? Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro enfoque? Y pues, no se depriman, pero creo que es algo que tenemos que empezar a pensar un poco más. No nos deprimimos. ¿Puedo hacer una observación? Yo también he estado pensando en el programa del taller cuál es el tipo de paisaje al cual está enfocado el taller. Porque hay paisajes netamente agrícolas donde la matriz es tan hostil que hay pedacitos de fragmentos de bosque. Y son paisajes de mucha importancia que los conservacionistas no estamos haciendo nada por ir a evaluar ahí. Y hay muchos servicios que genera la biodiversidad en esos sistemas agrícolas que tampoco se están tomando en cuenta. O sea, hace un año yo empecé con la idea de querer evaluar polinización en un cultivo de exportación y nadie te da plata para hacer cosas así, pero si es para plaguicidas y esas cosas, sí te dan fondos. ¿Por qué? Porque el paisaje es casi 100% agrícola y no es de interés para la conservación. Entonces la biodiversidad en esos tipos de paisajes la hemos olvidado. Hemos venido hablando mucho de especies y de indicadores y de paisajes y de qué vamos a monitorear y cómo lo vamos a monitorear. Y no hemos hablado de la tendencia que se viene viendo en los últimos años, ¿no? Que ahora ya no nos estamos enfocando necesariamente en especies, sino en grupos. Ahora estamos hablando de evaluación de servicios ambientales, estamos hablando de grupos funcionales, estamos hablando de qué queremos conservar una especie o queremos conservar la funcionalidad de ese grupo. Entonces, esa es otra pregunta, esa es otra reflexión para todos nosotros. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos desarrollar indicadores puntuales para especies específicas? ¿Queremos desarrollar indicadores para comunidades? ¿Queremos saber de grupos funcionales? La tendencia en los últimos años es que la diversidad funcional como enfoque, la ecología funcional está volviéndose cada vez más fuerte y es lo que se utiliza más y más para tratar de entender los procesos y la provisión de servicios ambientales. Y muchos dirán por ahí, yo no necesito conservar todas las especies, solo necesito saber qué grupos funcionales necesito mantener en el paisaje. Y honestamente, esa pregunta me la hago yo misma también, por eso se las hago a ustedes. ¿Vamos a ser capaces de conservar todas las especies? Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro enfoque? Pues no se depriman, pero creo que es algo que tenemos que empezar a pensar un poco más.